Vamos a hablar del sistema faríngeo, también llamado sistema branquial, sobre todo en libros de biología, y también hablaremos del desarrollo de las glándulas de cabeza y cuello. Vamos a comenzar con los protagonistas de este tema, y aquí pues vamos a recordar que el tubo neural, el neuroectodermo, sirve como centro señalizador. Esto se mencionaba en el tema desarrollo de cara, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos aquí unas imágenes, estas son de Moore de embriología. Vemos el tubo neural, justamente el neuroporo anterior rostral, está cerrándose. Y en los primeros somitas o ese nivel, ¿no? Nivel cervical, estamos observando justamente un corte. Este corte transversal nos servirá para entender las diferentes señalizaciones. Recordamos que del tubo neural, en sus labios, ¿no? Cuando se está cerrando ese surco, se desprende, ¿no? Las células de la cresta neural. Estas pues van a distribuirse, están en la región dorsal. Vean en esta imagen de Lachman, ¿no? Como justamente esa cresta neural, aunque es dorsal, sufre migraciones hacia la región ventral, contribuyendo a cara y al sistema de arcos faringios. Entonces, pues vamos a observar en esta segunda imagen de Carson, en verde, cómo la cresta neural se desplaza hacia ventral. Ahora, el endodermo, a nivel de la faringe, o sea, intestino anterior, va a empezar a producir TBX1. Será importante, sin TBX1 no hay bolsas faringias, por ejemplo. Y TBX1 a su vez induce la expresión de FGF8. Entonces, el endodermo, vía FGF8, estimula el ectodermo superficial. El ectodermo después va a estimular al mesénquima que está aquí en medio. Ya veremos, dependiendo del arco faríngeo, qué va a liberar ese ectodermo, ¿no? Entonces, bolsa faríngea con TBX1 produce FGF8, estimula al ectodermo ventral y ese ectodermo estimula al mesénquima para la formación de los arcos faringios. Ahora, este mesénquima, como vemos en la imagen, son dos componentes principales, cresta neural y mesodermo paraxial o somítico. El mesodermo paraxial a este nivel le vamos a conocer como mesodermo cefálico, ¿sí? Y la cresta neural craneal, algunos autores la refieren como ectomesénquima. Entonces, nuevamente, los arcos faringios que vamos a revisar están hechos de ectomesénquima, es decir, cresta neural, y mesodermo paraxial o somítico. También en algunos autores, por ejemplo, Lachman menciona la presencia del mesodermo lateral, sobre todo el esplácnico, para las células endoteliales, es decir, para los vasos sanguíneos. Y también ahí entra la duda, ¿no? Si los cartílagos laringios están formados realmente de este mesodermo lateral. Para fines generales, los arcos faringios tienen cresta neural y mesodermo paraxial. Estas son imágenes de Lachman. Vemos un embrión a las 4 semanas, es una vista lateral. En la región de la faringe, en la región cervical ventral, observamos unas protuberancias, que serán los arcos faringios. Durante la 4 semana es cuando comienza a formarse este sistema. Entonces, en la 4 semana ya podemos observar tres pares, una cada, o sea, de cada lado, de prominencias, que son los arcos faringios. Dice, por ejemplo, Moore, ¿no? Que al final de la 4 semana ya se observa un cuarto arco, ¿no? Que estaría por acá muy pequeño. Sin embargo, este es más notorio hasta la 5.ª semana. Para fines generales, la 4.ª semana en su mayoría distinguimos tres arcos, arco uno, 2 y 3, y ya en la 5.ª semana son distinguibles los cuatro arcos. Vemos que son cinco, pero uno de ellos no se observa en la parte externa. Entonces ya cuando observemos arcos faringios, tiene al menos 4 semanas el embrión. Aquí vemos igual una imagen, esta es de Moore, y observamos un embrión, justamente ya está entrando en la 5.ª semana, ¿no? Podemos distinguir primer arco, segundo arco, tercero, y aquí el cuarto, ¿no? Con el seno cervical que hecho ya está cerrando, que veremos más adelante. La prominencia cardíaca, ¿no? O pericárdica, y la extremidad, vemos la extremidad superior a qué nivel está, ¿no? En los inicios del desarrollo, la extremidad inferior. Y vemos aquí los diferentes somitas que van a contribuir, veremos en la porción cefálica los arcos faringios. Ahora tenemos un corte, vamos a hacer un corte que, pues, siendo estricto, sería coronal, pero vemos que por el plegamiento o inclinación del embrión, pues nos da esta apariencia, ¿no? Como si fuera un corte sagital, perdón, un corte axial. Entonces, en este corte frontal, tendremos la imagen acá, observamos desde arriba, vemos aquí en azul el tubo neural, este es a nivel de encéfalo, que se cortó, ¿no? Como si quitáramos la tapa, acá veremos la médula espinal, y estamos viendo el piso de la faringe. Aquí nos damos cuenta que el piso de la faringe está en amarillo, ¿no? Está hecho de endodermo. Afuera, pues la piel, ¿no? Está recubriendo la capa de ectodermo y en medio, entre ambos, vamos a tener los arcos faringios. Observemos que el arco faringio, pues justo es mesénquima, ya decíamos, cresta neural y mesodermo paraxial. Ahí los tenemos. Son 5 arcos por cada lado, primero, segundo, tercero, cuarto, y veremos este es el sexto. No hay quinto en humanos.
En la parte interna está recubierto por endodermo, formando las bolsas faringias. Entonces vemos que las bolsas faringias son recubrimientos endodérmicos. El arco faríngeo es mesénquima, ya dijimos los dos orígenes. Y en la parte externa se encuentran las hendiduras faringias o branquiales. Y esas hendiduras pues están hechas de ectodermo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el origen embrionario de cada componente. Vemos que la hendidura y la bolsa no entran en contacto. Hay mesénquima ahí que está cubriendo. En especies, en anfibios, en peces, por ejemplo, sí se llega a hacer esta continuación entre la hendidura y la bolsa, formando las branquias, ¿no? Comunicando con el sistema digestivo y sistema respiratorio, ¿no? Con el medio ambiente. Cambio en nosotros no ocurre esto, entonces no se forman branquias. De ahí que el término más adecuado sean arcos faringios. Esta misma representación pues, nos ayuda nuevamente a repasar. El piso de la faringe está hecho de endodermo. Su recubrimiento interno formará las bolsas faringias, que nos damos cuenta que son cuatro: primera bolsa, segunda, tercera y cuarta. Vemos los arcos faringios y nos damos cuenta que son cinco: primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. En humanos no se forma el cinco. Por ejemplo, en peces sí hay cinco arcos, ¿no? Y tienen otras funciones, por ejemplo, para la detección de presión, de cambios, ¿no? mecánicos en el medio ambiente. En nuestro caso, pues no es necesario. Solo tenemos cinco arcos, pero pues históricamente se nombraban igual que en biología en otras especies, y entonces ya se demostró que no existe en humanos el quinto y pues nos brincamos al seis. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro y seis. El cuarto y sexto suelen fusionarse, por eso están aquí como si fueran uno solo, ¿no? Pero vemos que cada uno da derivados particulares. Y ya la parte externa, pues son las hendiduras faringias. De igual manera son cuatro: primera hendidura entre arcos uno y 2, segunda hendidura, tercera y una cuarta, ¿no? Que va a estar más hacia abajo. Estas hendiduras están hechas de ectodermo. Bueno, aquí tenemos una representación. Este es de Arteaga. Vemos igual el piso de la faringe y vemos los diferentes arcos, ¿no? Si le damos aumento, veremos que cada arco faringio, vemos por fuera ectodermo, por dentro endodermo y en medio el mesénquima. Este mesénquima del arco faringio tiene dos componentes como tal, o sea, dos derivados, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, esos derivados, uno viene de la cresta neural y otro viene del mesodermo somítico o paraxial. La cresta neural formará el componente esquelético, o sea, cartílago o hueso, ¿sí? Que aquí tenemos la barra de cartílago que puede formar hueso, eso es cresta neural. Y el mesodermo paraxial o somítico específicamente viene de los miotomos, o sea, va a formar el músculo. Entonces, cada arco faríngeo forma cartílago, hueso y músculo. El músculo del mesodermo y el cartílago y hueso de la cresta neural. Es importante distinguir, pues, qué forma cada uno. Pero tiene otras estructuras que están asociadas. ¿Qué quiere decir? No vienen de este arco, pero están relacionadas. Por ejemplo, el arco aórtico, vemos esta imagen de Lachman, ¿sí? Acá están las arterias, ¿no? La aorta ventral y dorsal, y de aquí están los arcos aórticos. Entonces vemos que el arco aórtico atraviesa los arcos faringios. No confundir precisamente un arco aórtico, que es una arteria, con el arco faringio, que es toda la estructura. Entonces, nuevamente, cada arco faringio tiene asociado un arco aórtico que se llama igual: primer arco aórtico, segundo, tercero, cuarto y sexto. Los arcos aórticos, veremos en cardiovascular, derivan del mesodermo lateral esplácnico y conectan aorta ventral con aorta dorsal. También tenemos un nervio craneal que va a estar asociado. Decimos que son nervios craneales branquioméricos o braquioméricos, ¿no? Por las branquias. Entonces, cada arco faríngeo pues tiene su nervio asociado. Y pues recordemos, sistema nervioso periférico, ¿no? Este nervio, la parte del tubo neural del neuroectodermo, origina las motoneuronas, o sea, la porción motora viene del tubo neural en el nervio craneal, y las neuronas sensitivas es una combinación de las placodas ectodérmicas, que ahorita vamos a revisar nuevamente, con las células de la cresta neural. Entonces, los nervios craneales tienen una porción del neuroectodermo, que es la porción motora, y la porción sensitiva es periférica, cresta neural y placoda. Veremos entonces son cuatro los nervios craneales asociados a cada arco faríngeo. Estos esquemas los vamos a retomar más adelante, los pone Carson, muy bonitos, ¿no? Muy ilustrativos. Vamos a enfocarnos en este primero, que nos desglosa todas las estructuras asociadas al sistema faringeo-branquial. Vamos con la parte de arriba. Acá tenemos el tubo neural, vemos el rombencéfalo y la médula espinal. Y bueno, aquí vemos de forma vertical las columnas: primer arco, que está en blanco, ¿no? Segundo arco, tercer arco, cuarto, y acá estaría el sexto, ¿no? Que está asociado normalmente.
Por eso aquí lo pondremos como uno solo, ¿no? Cuarto y sexto. Entonces vemos que aquí está el primer arco, ¿de acuerdo? Y vemos los nervios craneales asociados. Nos damos cuenta que al primer arco tiene el nervio craneal 5, el trigémino. El segundo arco tiene al 7, que es el facial. El tercer arco tiene el glosofaringio, que es el 9. Y los arcos 4 y 6 tienen al 10, que es el vago. Ya veremos que dan ramas diferentes. Entonces son cuatro los nervios craneales que se asocian a arcos faringios: 5, 7, 9 y 10. Los otros nervios craneales no están relacionados, estos van a migrar para dar su respectiva inervación. Acá abajo tenemos las migraciones o movimientos de la cresta neural, que vienen de la parte dorsal, si recuerdan, del tubo, y va hacia ventral. Nos interesa pues esta migración, ¿no?, que se dirige al arco, el primer arco. Sí, vemos que acá hay una segunda. La primera migración va a estar relacionada pues justo con las primeras rombómeras, ¿no? Uno y 2. Veremos que en el segundo arco con la rombómera 4 sobre todo, ¿no? La cresta neural. Y un poco la 5, pero sobre todo la 4. Y también vean, a nivel del tubo neural, en el mielencéfalo pues, está la vesícula óptica, ¿no? Lo vemos en el tema de oído. Eso nos ayudará a distinguir estructuras preóticas y posóticas. Y más abajo tenemos ya la parte genética, la expresión de los genes Hox. De aquí, pues lo más relevante, recordemos principios generales, ¿no? Los Hox, entre más alto sea el número, más posterior o más caudal se expresa. Vean, Hox 5, por ejemplo, es más caudal hacia la médula espinal. Hox 2 está hacia arriba. ¿Qué es relevante de aquí? El primer arco faríngeo es independiente de genes Hox. Todos los demás lo necesitan. Seguimos bajando en el esquema. Y aquí tenemos ahora una representación del mesodermo paraxial, es decir, el somítico. Vemos que los primeros arcos, el arco 1, 2 y 3, tiene el mesodermo que no se ha segmentado, ¿no? Que en la nómina antigua es a lo que le decimos somitómeros, ¿no? Que se mencionaba en el tema justo de músculo y somitogénesis. Entonces aquí estarían los somitómeros, aunque quizás lo más adecuado sería mesodermo no segmentado. Y estos van a formar para el primer arco, segundo y tercero, ¿no? Hay otras migraciones que van a los músculos extraoculares, ¿no? Eso ya se vio en el tema de muscular. Para el arco 4 vemos arco 4 y 6 que ya realmente son somitas, ¿no? De hecho son los somitas occipitales, los que van a contribuir al arco 4. Ahora vamos al componente de las estructuras asociadas, ya vimos los derivados, ¿no? Entonces acuérdense, derivados era hueso, esqueleto, músculo. Asociados, nervios, arterias. Las arterias son los arcos aórticos. Les comentaba que estos vienen del mesodermo lateral esplácnico y aquí tengo la aorta ventral, la aorta dorsal. Los arcos aórticos conectan ventral y dorsal y se nombran igual que los arcos faringios: primer arco aórtico, segundo, tercero, cuarto y sexto. De igual manera el quinto no se forma en humanos. Y cada uno va a dar derivados que explicaremos más adelante y que se va a retomar en cardiovascular. Pues ahí están los arcos que están asociados. Si bajamos un poco más, ahora vamos con las partes interna y externa, ¿no? Endodermo y ectodermo. En la parte más medial o interna, pues teníamos justo el piso de la faringe y decíamos que tenía bolsas faringias. Entonces igual, primera bolsa, ¿no? Ya veremos sus derivados asociados con oído. Segunda bolsa, sí, por ejemplo, fosa amigdalina. Bolsas 3 y 4 que contribuyen al timo y paratiroides, y en el piso de la faringe se formará la glándula tiroides. Aquí pues vamos adelantando, observamos que del intestino primitivo del endodermo, ¿no?, se desprende la tráquea, el sistema respiratorio. Entonces vemos cómo el endodermo origina al sistema digestivo y el sistema respiratorio. Y ahora hasta abajo tenemos el ectodermo, ¿no? Entonces tenemos las hendiduras. Primera hendidura, segunda hendidura, tercera hendidura y cuarta. Aunque realmente nos va a interesar únicamente la primera. Vamos con esta imagen, esta es de Netter, de embriología, y nos menciona o nos explica muy bien, ¿no?, los nervios craneales branquioméricos asociados a los arcos faringios. Nos damos cuenta, pues aquí están los arcos faringios en la porción ventral. Vemos que el primer arco tiene dos partes, ¿no? Ya veremos, una maxilar y una mandibular, que también se menciona en desarrollo de cara. Aquí está asociado el nervio craneal 5, el trigémino. Sin embargo, observen que la porción oftálmica, perdón, 5.1, no está relacionada con los arcos faringios. Esta inerva más bien los derivados de la prominencia frontonasal en la cara. Entonces, 5.1. Entonces, la única rama que no está relacionada con el primer arco es 5.1. 5.2, rama maxilar, está con la porción maxilar, ¿no? 5.3, pues con la porción mandibular. Y recordamos que 5.3 es una parte mixta, tiene tanto neuronas sensitivas como neuronas motoras. Luego vemos segundo arco faringio.
El nervio es el facial, lo va a inervar. Aquí tiene una migración, ¿no? Que veremos para la formación de lengua, ¿no? El cuerda del tímpano, pero realmente para fines prácticos el facial, segundo arco. Vamos con las estructuras posóticas, ¿no? Por la vesícula. Vemos que el tercer arco es por el 9, igual tiene nervios que migran, sobre todo para la lengua, ¿no? Es el 9, tercer arco, y el 10, arcos 4 y 6. Acuérdense que no hay quinto en humanos, pero observen la diferencia. Da un nervio al arco 4 y otro al arco 6. Ya veremos que el arco 4 es el laringio superior y el arco 6 el laringio recurrente. Ahora, pongo esta imagen de Carson es para retomar un tema que se menciona en sistema nervioso, ¿no? Que es justo la formación de placodas. En esta primera imagen recordamos que durante la neurulación está la frontera neural que está expuesta a niveles intermedios de BMP, ¿no? Recordemos que si había mucho BMP era ectodermo superficial, ¿no? Epidermis. Si no hay BMP que se bloqueaba era tubo neural, sistema nervioso central, y lo que estaba en concentraciones intermedias le decíamos frontera neural. Siempre mencionamos que esa frontera pues da la cresta neural. Sin embargo, no olvidemos que también origina a las placodas, ¿sí? Entonces, esta región, además de cresta neural, origina la región preplacodal. Acuérdense que una placoda es un engrosamiento ectodérmico. Las placodas las dividimos en tres dominios. El dominio anterior, que está más hacia arriba en la cabeza del embrión, nos va a dar tres placodas. La placoda adenohipofisaria, que veremos más adelante, pues justo forma la adenohipófisis, hipófisis anterior, ¿no? Y bueno, tenemos la placoda olfatoria, esa contribuye al nervio cero terminal, que también se mencionó en sistema nervioso, y el nervio uno, el olfatorio y la placoda del cristalino o placoda del lente. Pues mencionar que estas primera y tercera, la adenohipofisaria y la del cristalino, son las únicas placodas que no van a formar neuronas como tal, ¿no? Porque la adenohipófisis pues va a subir y va a tener sus propias células y el cristalino va a formar las fibras, ¿no? Del cristalino. Entonces, la adenohipofisaria y la del cristalino no dan neuronas, todas las demás sí. Es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Las neuronas sensitivas. Vamos con los otros dominios, que es lo que vamos a revisar ahora, por los arcos faringios. El dominio trigeminal se encuentra forma la placoda oftálmica, o sea, la placoda 5.1, que no tiene que ver con los arcos faringios, ya explicábamos, esa va a la región frontonasal, y la placoda maxilomandibular. Esta se va a dividir en dos ramas, ¿no? Esta va a estar relacionada con el primer arco faringio. Entonces, la placoda maxilomandibular va a dar 5.2 y 5.3. Y el dominio posterior, pues va a dar tres ramas, ¿no? La placoda de la línea lateral, que esta desaparece en humanos. Esta tiene que ver con receptores electromagnéticos, pero es más en otras especies, sobre todo marinas. En nosotros ya no existe la línea lateral. La placoda óptica, que pues vimos en el tema de oído y que contribuye al nervio vestíbulo coclear, ¿no? Y las placodas epibranquiales, estas son las que nos interesan. Estas placodas son tres. La placoda geniculada contribuye al nervio facial, segundo arco faringio. La placoda petrosa con el 9, o sea, tercer arco faringio. Y la placoda nodosa contribuye al vago, ¿no? Que es el arcos 4 y 6. Estas son las placodas de los arcos faringios. Nuevamente, primer arco faringio, su placoda es la maxilomandibular, 5.2 5.3. La placoda del segundo arco es la geniculada, que va a dar el facial. La placoda del tercer arco es la petrosa, que es el glosofaringio. Y la placoda del cuarto y sexto arco es la placoda nodosa. Ahora vamos a describir los arcos faringios. De aquí, pues lo más tardado son arco 1 principalmente y el 2. Los arcos uno y 2 tienen otro nombre. O sea, el primer arco faringio le vamos a llamar mandibular. Aparece, según Arteaga, aproximadamente el día 23 más o menos un día, es decir, del 22 al 24. Comienza la formación del primer arco faringio, estamos en la cuarta semana, y explicábamos que es el único independiente de genes Hox. Este requiere una expresión pues, más asociada al tubo neural, ¿no? OTX2, que va a permitir que se desarrolle este arco. La cresta neural, ya explicábamos, provenía a nivel de las rombómeras 1 y 2, ¿no? Del romboencéfalo. Y bueno, el ectodermo, recordamos, al inicio les comentaba, ¿no? El endodermo estimula el ectodermo y el ectodermo al mesénquima. Bueno, a este nivel, el ectodermo produce endotelina 1. Y la endotelina 1 que viene del ectodermo separa al arco 1, al arco faringio, en maxilar y mandibular. Entonces me regreso un poco a esta imagen. Tenía una porción dorsal que es maxilar y una porción ventral que es mandibular. Esta separación
Ocurre por endotelina 1 que manda el ectodermo. Si no se expresa endotelina 1, las estructuras van a estar fusionadas y no se van a separar. Pues aquí tenemos una tabla que nos va a servir para entender pues, qué se forma a nivel de cada arco. Y aquí nuevamente, ¿no? Dos cosas. Asociados y derivados. Dijimos, la arteria y el nervio craneal son asociados o están relacionados con el arco faríngeo. Como tal, sus derivados son dos, músculos y esqueléticos, ¿no? Cartílago, hueso. Entonces, la arteria asociada, pues es el primer arco aórtico. Esta, pues va a formar la arteria maxilar o maxilar interna, ¿no? Que antes se le llamaba y que vamos a detallar en cardiovascular. El nervio craneal, ya dijimos, trigémino, dijimos de la placoda, ¿no? Que es la maxilomandibular, 5253. Y los músculos, entonces, todos los músculos que se originen del primer arco faríngeo son inervados por el trigémino, que son los de la masticación, recordamos, temporal, los pterigoideos, medial y lateral o interno-externo, y el macetero. El tensor del tímpano, también llamado el músculo del martillo, el tensor del velo del paladar o periestafilino externo, antes llamado así, el miloioideo que está en el cuello y el vientre anterior del digástrico. Entonces, para que repasemos esa parte de anatomía. Y bueno, los derivados esqueléticos, este texto ahorita lo vamos a detallar, va a formar un cartílago, que es el clásico, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el cartílago del primer arco? Pues el de Meckel. Y el cartílago de Meckel formará el martillo y el yunque, pues huesillos del oído, y unos ligamentos, ¿no? Y la sínfisis del mentón, ahorita lo retomamos. Y la cresta neural relacionada, o sea, no es como tal del cartílago de Meckel, pues formará el anillo timpánico que guía a la membrana timpánica, el maxilar, el cigomático y la escama del temporal. Oye, la parte pues, ventral formará la mandíbula. Estas estructuras son por osificación intramembranosa, las de la cresta neural. Las del cartílago de Meckel es por osificación endocondral. Entonces, como tal, el primer arco faríngeo, su cartílago de Meckel, solo forma el martillo y el yunque, y estos ligamentos, nada más. Las estructuras relacionadas con el cartílago de Meckel a ese nivel pues son el maxilar, cigomático, temporal y mandíbula. Entonces, vamos a irlo explicando para que se entienda bien y retomamos esta diapositiva. Aquí hay una pequeña imagen que es más de la parte evolutiva y nos va a servir mucho para comprender lo del cartílago de Meckel. Vemos acá en la imagen E, ¿no? El cartílago de Meckel ya desapareciendo, es una estructura tubular muy grande que vean en especies antiguas como el Dimetrodon o el Aleurognathus pues tenía muchos huesos con sus respectivos nombres. Observen, vamos avanzando hasta la F, el monodelphis, que es como una zarigüeya pequeña, que nos ayuda a entender más en mamíferos como, pues, como nosotros, ¿no? Lo más cercano. Vean el hueso dentario, que aquí está en amarillo. Conforme se avanza en la evolución, el hueso dentario ha adquirido la mayor parte. O sea, la mayor parte del primer arco faríngeo pues, es el hueso dentario, ¿no? Ahora observen otros huesos acá, ¿no? Como el angular, por ejemplo, el articular, que está en azul, cómo se ha ido haciendo más pequeño, desplazando, y vean, forma los huesecillos del oído. Sí, el martillo, el yunque, el estribo, ¿ok? Entonces, se ha ido acortando esos huesecitos y el hueso dentario, pues, forma la mandíbula. Esto nos va a servir. Observen cómo el cartílago de Meckel pues, ha ido desapareciendo. Pues, ¿qué ocurre en humanos? Vamos a explicarlo un poco, lo que se ha estudiado hasta ahora. Entonces, ahí está el cartílago de Meckel, que está en el primer arco faríngeo, o cartílago o arco mandibular. Ese cartílago de Meckel le podemos estudiar dos porciones. Una porción dorsal del cartílago y una porción ventral. La porción dorsal del cartílago de Meckel es la única que va a dar como tal derivados. Entonces, ese cartílago de Meckel empieza a osificarse y forma el hueso cuadrado, ¿no? El primitivo hueso cuadrado que menciona Carson. El hueso cuadrado formará el yunque. Sí, entonces podemos ver aquí en esta imagen en verde, ¿no? Ahí donde dice incus, pues el yunque justamente viene del antiguo hueso cuadrado. Pues nuevamente, cartílago de Meckel dorsal hace osificación endocondral, forma el hueso cuadrado y de ahí sale el yunque. Hace osificación endocondral y forma el hueso articular y forma al martillo. Sí, entonces el yunque y martillo, decíamos, vienen del cartílago de Meckel, de los huesos primitivos, cuadrado y articular por osificación endocondral. El resto del cartílago de Meckel dorsal degenera y forma pocos derivados, de hecho son dos ligamentos, el ligamento anterior del martillo y el ligamento esfenomandibular. Y el resto, lo que queda, el pedacito del cartílago que quedó, se llama sínfisis mentoniana, es donde se une pues, un proceso mandibular con otro, ¿no? Para formar el mentón. Estos son los únicos remanentes.
Entonces, lo que está subrayado aquí son los derivados del cartílago de Meckel, nada más. Yunque y martillo, dos ligamentos y la sínfisis del mentón. Y ya. Y yunque y martillo, pues decíamos osificación endocondral. Ahora, el cartílago de Meckel, además de esos derivados, sirve como una guía. Si no existe el cartílago de Meckel, los otros huesos no se forman bien, van a tener malformaciones. Entonces, este cartílago de Meckel sirve como guía para la cresta neural. La cresta neural se pega, o sea, una nueva migración de cresta neural se pega, ¿sí? Y esa cresta neural que acaba de llegar nuevamente, vas a usarlo al cartílago de Meckel como una guía, como un soporte. ¿Sí? No va a dar más derivados. Esas células de la cresta neural se transforman en dos huesos nuevamente, el hueso angular y el hueso maxilar o proceso maxilar que conocemos del tema de cara. Si entonces, repito, el proceso maxilar y el hueso angular no son del cartílago de Meckel, eran células de la cresta neural que llegaron, o sea, otra migración, llegaron ahí, se recargaron, lo usaron de soporte y se transforman en los huesos. El proceso maxilar, que es lo que revisamos en desarrollo de cara, pues forma los huesos maxilares, al hueso cigomático, hueso malar y a la escama del hueso temporal, lo que es lo que estudiábamos en el viscerocráneo membranoso. Como no salen directamente del cartílago de Meckel, pues es una osificación de tipo intramembranosa. Por otro lado, el hueso angular forma el anillo timpánico, que acá está representado en rojo. Recordamos que el anillo timpánico sirve de guía para la formación de la membrana, ¿no? Timpánica. De igual manera tiene una osificación intramembranosa. Entonces, esas estructuras que están ahí, que no están subrayadas, no son derivados del cartílago de Meckel, sino cresta neural asociada. El cartílago de Meckel en su porción ventral, de igual manera, como se explicó en cara, sirve de soporte, llega una migración extra de cresta neural, osificación intramembranosa, formará el hueso dentario, que es el que estábamos explicando aquí, y ese hueso dentario da la mandíbula. Entonces también tiene osificación intramembranosa. Aquí vemos una imagen de Netter, vemos la primera, son las estructuras que tienen osificación endocondral en la cabeza y observamos justo, ¿no? Ahí está el cartílago de Meckel degenerando, ¿no? Y formando sus únicos huesos, ¿no? Como tal, yunque y martillo. En cambio, las estructuras asociadas hacen osificación intramembranosa, no son derivados del cartílago de Meckel. Forman el hueso maxilar, al cigomático malar y a la escama del temporal. Sí, vemos aquí el anillo timpánico, ¿no? Y la parte ventral, la mandíbula. Estas estructuras están relacionadas. Osificación intramembranosa. Entonces, ya que tenemos la misma tabla, pues tiene un poco más de sentido, ¿no? El cartílago de Meckel, el martillo y yunque, tenemos sus antiguos huesos, ¿no? En la evolución articular y cuadrado, los ligamentos y la sínfisis. Osificación endocondral. Mientras que por osificación intramembranosa, anillo timpánico del antiguo hueso angular, maxilar, cigomático, escama del temporal y la mandíbula, ¿no? Que era del hueso dentario. Sobre este mismo tema, pues algo muy interesante es la articulación temporomandibular. Esta pues la han visto en anatomía, ¿no? Recordamos Moore, por ejemplo, dice que es una articulación de Hinglimo modificado. Hay otros autores que la ponen como bicondilia, ¿no? Condilia doble. Dice, es una articulación compleja, tiene un disco. La articulación temporomandibular pues, se forma en este periodo, entre las semanas 7 y 17. Se dan cuenta es de forma tardía. Vemos que los arcos faringeos ya están desde la etapa, desde la semana 4. O sea, es tardía la formación de esta articulación como tal. Y es única, vamos a ver por qué. Entonces, comienza en la semana 7, final del preembrionario, con Barks 1. Recuerden esta, la vamos a retomar en otro tema, ¿no? En digestivo, más adelante es Barks 1, contribuye a la formación inicial de la articulación, ¿sí? Esta articulación, decía, es única porque es al revés, forma un cartílago secundario. Entonces vemos este esquema. Cuando hablábamos de la osificación, por ejemplo, endocondral, era mesénquima forma cartílago, cartílago forma hueso. Aquí vean, es algo muy curioso. Primero hace mesénquima, forma hueso, osificación intramembranosa, hasta ahí todo normal. Pero ahora ese hueso, una parte se transforma en cartílago, o sea, pasa de osteoblasto a condrocito o condroblasto, ¿no? Entonces está haciendo lo contrario de hueso cartílago, al revés, es un cartílago secundario. ¿Sí? Por eso es como única esta región. Por lo tanto, esta estructura va a expresar ambos componentes, ¿no? Como híbrido. SOX9, porque pues es cartílago, osificación endocondral, pero RUNX2, porque es osificación intramembranosa. Entonces expresa ambas en esta región. Y también muy interesante, para que se forme, requiere de presión mecánica, es decir, la mandíbula embrionaria se tiene que empezar a mover, a comprimir, ¿no? Contra el arco cigomático. Si no se mueve, no estimula la formación de cartílago y se fusiona la estructura. Entonces ya no va a ser viable.
requiere presión mecánica para su funcionamiento. Ahora vamos a ver estos componentes, pues recordamos que la articulación es entre el temporal, ¿no? El arco cigomático, que está con escama del temporal, y el cóndilo de la mandíbula. Cóndilo con temporal. En medio ponemos un disco, por eso una articulación compleja, disco articular. Es una articulación sinovial, o sea, tiene una cápsula. Es otra vez, temporal, cóndilo de la mandíbula, disco, ¿no? Y todo envuelto en una cápsula. Pero pues justo ese disco además genera dos cavidades o dos compartimentos, uno superior y uno inferior, ¿no? Que ya en sus clases de anatomía pues recordarán que cada una le da funciones diferentes a la mandíbula. Entonces, pues vamos a ver cómo ocurre esta formación, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, en este esquemita, está muy bien, ¿no? Muy didáctico, vemos la mandíbula, el cóndilo, la escama del temporal, ¿no? Que en la porción del arco cigomático, el disco se está formando y vean quién va por atrás, ahí va el cartílago de Meckel que estábamos explicando. Se está formando, vean aquí el martillo y el yunque, acá se está desprendiendo el anillo timpánico, ¿sí? Entonces está empezando a formar toda la región, está muy relacionado, vean el oído, los huesecillos están muy relacionados con la articulación. Le estudiamos tres etapas, dijimos de la semana 7 a 17. Primera etapa, fase de blastema, abarca una semana. Fase de cavitación de la 9 a la 11. Y la fase de maduración hasta la 17. La fase de blastema, pues va a formar un blastema condilar, o sea, la parte primitiva del cóndilo, es en la semana 7, se empieza a formar. Osificación intramembranosa. En la semana 8 se forma el disco, y el otro blastema, que es el del hueso temporal, ¿no? Estar acá arriba. El blastema temporal o glenoideo. O sea, están empezando a osificarse las dos porciones del hueso, con el disco y ya la cápsula. Eso es en la primera etapa. Segunda etapa de cavitación, hay que hacer apoptosis. Entonces, primero se forma la cavidad inferior, hace apoptosis ahí el mesénquima, empieza a formarse el cartílago, acuérdense que es un cartílago secundario, aquí entre la articulación, y luego hace apoptosis en la semana 11 y se forma la cavidad superior. Y finalmente, pues ya es la etapa de maduración, donde empiezan a subir, ven aquí por ejemplo la arteria timpánica, ¿no? Empieza a llegar la vascularización y empieza a completarse la osificación endocondral. Entonces ya para la semana 17 ya está hecha la articulación temporomandibular. Vamos ahora con el segundo arco. Este les comentaba también, tiene nombre, es el arco yoideo, por el hueso pues, con el que va a relacionarse. Y vean, es un 1 o 2 días después del primer arco, día 24 más menos 1, lo que plantea Arteaga. Y este requiere ya de Hox, a diferencia del primero. Este es Hox 2, Hox A2. La cresta neural es de la rombómera 4. Decíamos que del primer arco eran rombómeras 1 y 2. Y nuevamente, arteria y nervio asociados, músculo y esqueleto derivados. Entonces, la arteria asociada, pues segundo arco aórtico. El segundo arco aórtico forma la arteria yoidea y la arteria estapedial. Ojo aquí, es arteria yoidea, porque la confunden mucho con yaloidea. Esa era del desarrollo de ojo, no tiene que ver, ¿sí? Esta es la arteria yoidea, por el hueso yoides. De la arteria yoidea se forma como rama la arteria estapedial. Veremos en cardiovascular que de hecho esta arteria es la que forma el orificio que tiene el estribo. Sí, o sea, atraviesa el estribo. Y esta arteria estapedial veremos que desaparece, estas dos desaparecen en la etapa postnatal, ¿sí? Pero la arteria estapedial forma la arteria meningia media, luego se conecta a la maxilar y forma la arteria supraorbitaria e infraorbitaria, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más adelante en cardiovascular. Nervio craneal, ya dijimos, el facial, nervio 7. Y pues los músculos derivados del segundo arco son inervados por el facial. Los músculos mímicos de la expresión facial, por ejemplo, el occipito frontal, el bucinador, los cigomáticos, los orbiculares, ¿no? Recordamos también los auriculares, aunque son primitivos en nosotros, también están inervados por el 7. El estapedio, que es el músculo esquelético más pequeño, el asociado al estribo, el estiloioideo, que encontramos en el cuello, y el vientre posterior del digástrico. Recordamos que el vientre anterior es inervado por el 5. Ahora, derivados esqueléticos, su cartílago. Pues acuérdense, primer arco cartílago de Meckel, segundo arco cartílago de Reichert o Reichert, como gusten. Este cartílago de Reichert, tiene dos porciones, la dorsal que forma al estapedio o estribo, como tal el hueso, y el proceso estiloides del temporal. La porción ventral forma una parte del hueso yoides, que ahorita vamos a explicar bien, la parte superior, y todo el cartílago como tal, su pericondrio, forma un ligamento. Entonces, derivados, estribo, estapedio, estiloides, porción superior del yoides y el ligamento estiloioideo. Entonces, vemos aquí
una imagen de Carson, ¿no? Primer arco, que ya explicábamos el cartílago de Meckel, martillo yunque, esfenomandibular y sínfisis, ¿no? Mentoniana, y ya los derivados. Aquí está el segundo arco como en naranja o rosa. Entonces vean, el cartílago de Meckel nos dice Carson que realmente son dos cartílagos pegados, una porción dorsal y una porción ventral, perdón, no el de Meckel, el de Reichert o Reichert. Porción dorsal y porción ventral. Y están pegados por células de mesénquima. Entonces, imaginen que este mesénquima es como un pegamento. Este mesénquima realmente va a desaparecer y no da derivados. Ahora, como Reichert no es un cartílago, pues va a tener pericondrio. La porción dorsal pues va a originar al estribo y al proceso estiloides, ¿no? Que podemos ver acá, ¿no? Que está formando la porción dorsal. Los estiloides del temporal y el estribo. Ahora, recordamos del tema de oído que el estribo, pues realmente sí, viene de ese cartílago, nada más acordarse que la platina tiene componentes del mesodermo paraxial o base, y las ramas y la cabeza tienen componente de la cresta neural. Por eso explicábamos en oído que aunque sí, es el segundo arco, pero como tiene doble origen, pues es el huesecillo que más suele fallar, ¿no? En el desarrollo. La porción ventral forma la parte superior del dioides. Si nos damos cuenta, forma porción superior del cuerpo y astas o cuernos menores. Y bueno, lo que queda, el pericondrio, va a formar una estructura muy delgada que conecta ambos, que es un ligamento. El ligamento estilo-ioideo. Sí, entonces el estilo-ioideo pues va a conectar estructuras desde el pericondrio. El mesénquima les comentaba degenera. Entonces ya tenemos derivados del segundo arco. Continuamos. El tercer arco, bueno, días 28 más menos uno. Tercero, cuarto y sexto ya son los mismos días, día 28. Arteria, pues el tercer arco, adelantando un poco de cardiovascular del lado derecho, perdón, aquí es simétrico derecho-izquierdo, el arco aórtico forma una parte de la carótida común y una parte de la carótida interna. Nervio craneal asociado al tercer arco, el glosofaringio. Músculos, aquí es fácil porque solo es uno, el estilo faringio. Y derivados esqueléticos, la parte restante del dioides, ¿no? El asta mayor y la porción inferior del cuerpo. Entonces aquí tenemos imágenes de Arteaga. Vemos aquí como en café, ¿no? Justo el tercer arco. Entonces vemos que el tercer arco da parte inferior del cuerpo y astas o cuernos mayores. Y una vez más, ¿no? Recapitulando, pues vemos primer arco, ya decíamos, el cartílago de Meckel daba martillo, yunque, ¿sí? Ligamento anterior del martillo, ligamento esfenomandibular y sínfisis del mentón. Hay huesos asociados, como la mandíbula, el maxilar, la escama del temporal, el cigomático. Segundo arco, cartílago de Reichert, forma el estribo, ¿sí? Forma además el proceso estiloides del temporal y el ligamento estiloioideo y forma la porción superior con los cuernos menores del yoides. Ya explicábamos ahorita el arco 3, que además de músculo, pues va a dar uno que aquí está en azul, que es el estilo faringio. Aquí en esta imagen vemos igual en amarillo, por ejemplo, músculos derivados del primer arco, ¿no? Los de la masticación, miloioideo, anterior del digástrico, y vemos en rojo los derivados del segundo arco, ¿no? Expresión facial, posterior del digástrico, estilo yoideo. Finalmente, arcos 4 y 6 vemos que pues mismas fechas que el tercero. Estos se fusionan y en cuanto a músculos, pues la mayoría va a ser del cuarto, ¿no? Aunque vamos a ver realmente cómo está la estructura, ¿no? Decimos que el quinto no se forma realmente en humanos. Las arterias, los arcos aórticos, el cuarto arco aórtico, aquí ya empieza lo asimétrico. Del lado derecho forma una parte de la arteria subclavia derecha y del lado izquierdo una parte del callado aórtico. El sexto arco forma las arterias pulmonares. Veremos también o troncos, bueno, arterias pulmonares. Veremos en cardiovascular que además del lado izquierdo contribuye al conducto arterioso. Ya los nervios craneales ambos son del vago, del nervio 10. Solo hay que hacer una diferencia. Esto, por ejemplo, lo explica bien Lachman o Moore. El arco 4 es por la rama laringea superior, mientras que el arco 6 por la rama laringea recurrente. ¿Sí? Los músculos que se originan a nivel del arco 4 son el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, que también se llama periestafilino interno, y los tres constrictores de la faringe, ¿no? Superior, medio, inferior. Mientras que del arco 6, los intrínsecos de la laringe, excepto, claro, el cricotiroideo. Ahora, los derivados esqueléticos, aquí entra un poco de controversia. ¿Cuáles son de cada arco? Normalmente se enseñan en conjunto. Bueno, dependiendo de la literatura, verán, por ejemplo, en Arteaga, en Moore, ¿no? El cartílago tiroides, que es el de mayor tamaño, corresponde al cuarto arco,
y se relaciona con la formación del cartílago epiglótico, que vamos a ver más adelante en formación de lengua, ¿no? Entonces, de epiglotis y tiroides, cartílagos laringios. Del arco 4, mientras que del arco 6, cricoides, aritenoides, corniculado y coniforme. Hay autores que mencionan, como Lachman, que justo esos cartílagos son de mesodermo lateral, ¿no? No tanto de mesodermo paraxial, aunque ahí entra la controversia. Seguimos manejando, pues en general, que es mesodermo paraxial. Entonces aquí vemos igual imagen de Netter, observamos ya los arcos faringios, los derivados esqueléticos, ¿no? Entonces vemos primer arco en verde, ¿no? Sobre todo para el oído, pues decíamos yunque y martillo, ¿no? Para el segundo, pues nada más el estribo. Vemos aquí también el proceso estiloides y porción superior del dioides, porción inferior del dioides por el tercer arco. Arco 4 vemos que aquí contribuye con la cartílago tiroides, también contribuye para el cartílago epiglótico y arco 6 el resto, ¿no? Aritenoides, cricoides, corniculado y cuneiforme. Y ya vemos la relación de los nervios craneales. Decíamos que el nervio 10, laringio superior para el arco 4, laringio recurrente para el arco 6. Vamos ahora con las bolsas. Las bolsas faringias, explicábamos, están hechas de endodermo y son cuatro, ¿no? Están en la parte interna. Hay autores como Larsen que le llaman, ¿no? Saco faringobranquial, por el nombre, pues, como combinando las estructuras. Generalmente le decimos bolsas faringias. Ya explicábamos al inicio, requieren de TBX1 del endodermo, pues, para que funcionen. Primera bolsa contribuye al oído, de hecho se revisó en el oído, el tema de oído, forma una estructura que se llama receso tubotimpánico. Explicábamos que la parte proximal daba la tuba auditiva o de Eustaquio, la parte distal la caja timpánica y envolvía los huesecillos, ¿no? Y la parte interna o mucosa del tímpano. Observen que a partir de la segunda bolsa ya es necesario el ácido retinoico. La primera no lo requiere, la segunda en niveles bajos, tercera y cuarta sí son dependientes de niveles altos de ácido retinoico. La segunda bolsa, y aquí luego entra la confusión, ¿no? Contribuye a la amígdala palatina, pero ¿cómo? Forma el espacio, o sea, la fosa amigdalina, eso es muy importante, y solo forma el epitelio, no forma el estroma, no forma los linfocitos, ¿no? Entonces, no forma toda la amígdala, y es importante. Dice Carson, pues la fosa amigdalina como tal, oye, el epitelio que lo recubre. Ese es endodermo. Ya después el mesodermo formará el estroma y formará el tejido linfoide. Ven, hasta la mitad del embarazo se empieza a desarrollar. Este tejido linfoide, pues son células sanguíneas, ¿no? Mesodermo lateral esplácnico. Entonces, esta es la primera amígdala como tal en formarse. El resto de amígdalas, pues va a empezar a formarse de una forma similar. Tercera bolsa. Vamos ahorita con las imágenes. Tercera y cuarta se dividen en dorsal y ventral. Las porciones dorsales forman las paratiroides, las porciones ventrales de la tercera el timo y de la cuarta el cuerpo último faringio. Aquí vean que las paratiroides, tanto inferiores como superiores, requieren de Sonic. El timo requiere de BMP4. Ahora, en la cuarta bolsa, aquí luego entra la controversia, la porción ventral forma el cuerpo último faringio. Esto serían pues en humanos. Van a encontrar literatura donde viene como posbranquial. Pueden encontrarlo como último branquial, ¿sí? Sigue siendo pues lo mismo. Último faringio, posbranquial. Esta estructura sirve para que, pues como soporte realmente. Al cuerpo último faringio llegan células de la cresta neural, que son las parafoliculares. Son de la cresta neural y lo invaden al cuerpo último faringio. Se sirve como soporte realmente. Ahora, quiero que observen, va de arriba hacia abajo la descripción. La tercera bolsa que está hacia arriba tiene las paratiroides inferiores. La cuarta bolsa que está hacia abajo tiene las paratiroides superiores. Están invertidas. Y esta es una pregunta que confundimos mucho en los exámenes. Entonces vamos a explicarlo. Tenemos la imagen de Carson, piso de la faringe. Ya hablamos de los arcos y vemos las cuatro bolsas. Decíamos, primera bolsa faringea contribuye al oído, ¿no? Tuba auditiva y caja timpánica. Segunda bolsa, fosa amigdalina y el epitelio, nada más el epitelio, de la amígdala palatina. El estroma, ¿sí? Los linfocitos, esos, o sea, el resto del estroma y los linfocitos vienen del mesodermo. Tercera bolsa y cuarta, porción dorsal de las 3 y 4 dan las paratiroides, ¿no? Aquí pone paratiroides 3, paratiroides 4, ¿no? Por la bolsa. Y porción ventral de la tercera bolsa da el timo, porción ventral de la cuarta bolsa, pues va a dar el cuerpo postbranquial o último faringio. Entonces, esto dicen algunos en la embriología clásica, lo pueden encontrar así, le llamaban la quinta bolsa, ¿no? Faringia. Incluso hay libros
endocrinología, por ejemplo, que siguen mencionando, ¿no? Que se origina de la quinta bolsa. Pero esto pues no se demostró bien en humanos, aunque lo pueden encontrar por ahí en la literatura. Asumimos que es la porción ventral de la cuarta. Ahora observen, la tercera bolsa dorsal daba las paratiroides inferiores. La cuarta bolsa da las paratiroides superiores. ¿Por qué se llaman así? Ven aquí en verde. De la bolsa 3 van a bajar. Vámonos acá. Observen cómo de la bolsa 3 baja y se colocan ahora sí en posición inferior. Entonces, aunque la bolsa 3 es superior, la estructura que sale de ahí migra. Por eso la bolsa 3 da las paratiroides inferiores. La bolsa 4 da las paratiroides superiores. Es una pregunta clásica que luego nos equivocamos en los exámenes, ¿no? Ahora vean, del piso de la faringe, veremos que hacia adelante sale la lengua, ¿no? Hacia atrás, pues desciende la tiroides. Entonces la tiroides, viendo de una vez, se origina del piso de la faringe primitiva. Aquí observamos una vista sagital y vemos, pues la tiroides, decíamos, ¿no? De la faringe primitiva, la porción ventral. Vemos que de la bolsa 3 salían las paratiroides inferiores que alcanzan su posición definitiva. De la bolsa 4 las paratiroides superiores. También de la bolsa 3 ventral, el timo, ¿no? Que va a descender. Y el cuerpo postbranquial que va a estar ahí será a nivel de la tiroides. Veremos que solo sirve como soporte para ser invadido por la cresta neural. Imagen de Netter, vista pues, anterior, vista ventral. Solo estamos viendo el endodermo. Aquí estaría la boca, ¿no? El estomodeo. Vemos que todavía está rompiendo la membrana bucofaringea. Y observamos las bolsas, ¿no? De frente. Ven como del piso de la faringe, porción ventral sale la tiroides que va a descender. Primera bolsa formará el oído, segunda bolsa las fosas y el epitelio de la amígdala palatina, bolsa 3 paratiroides inferiores y además timo, bolsa 4 paratiroides superiores y cuerpo postbranquial. Aquí está como más hacia oblicuo. Ya la tiroides alcanzó la posición definitiva, venía de acá, ¿no? Donde está el agujero ciego, descendió. Vemos aquí de la primera bolsa cómo está creciendo para formar el oído, tuba auditiva, caja timpánica. Segunda bolsa, la fosa y el epitelio de la amígdala palatina. Tercera bolsa, paratiroides inferior y vemos el timo cómo está creciendo. Acuérdense que es de cada lado, ¿no? Son los lóbulos del timo, están descendiendo. Bolsa 4 paratiroides superiores y cuerpo postbranquial o último branquial. Ahora, aunque aquí Netter diga que son las futuras células C, no es cierto, ¿no? Esas vienen de la cresta neural, o sea, van a invadir esta zona. Igual, ya en Netter vemos más desarrolladas las estructuras y entendemos mejor cómo la primera bolsa formó parte del oído medio, ¿sí? La segunda bolsa para la fosa y epitelio de la amígdala palatina. Vemos el piso de la faringe descendió la tiroides. Tercera bolsa quedaba en la porción dorsal para tiroides inferiores. Porción ventral, vean todo lo que tuvo que recorrer cada lóbulo del timo. Y cuarta bolsa daba para tiroides superiores. Esto también nos ayuda a entender por qué hay patologías donde el timo, la tiroides, las paratiroides pueden quedar ectópicas fuera de posición, se pueden perder en el camino. Y finalmente, pues vamos con las hendiduras o surcos, lo que está afuera. Recordamos que eso es ectodermo, solo nos interesa la primera hendidura. Las hendiduras 2, 3 y 4 van a desaparecer, formarán un seno cervical y luego desaparece. Ahorita lo vemos con imagen. La primera la mencionábamos en oído, del conducto auditivo externo y la porción externo cutánea del tímpano. Entonces, del segundo arco faríngeo este va a crecer y va a ocluir las otras hendiduras. Entonces van a formar un seno cervical en la séptima semana que debe desaparecer. Vean esta imagen para entenderlo mejor. Es un corte igual que hemos visto del embrión. Aquí está el tubo neural, ¿no? Está la notocorda, piso de la faringe y vean acá está creciendo la lengua, por ejemplo. Por fuera, observen las hendiduras. Vean aquí el segundo arco, si es el que crece más, crece hacia abajo y esto explica por qué en el cuello no tenemos cavidad, o sea, no hay celoma, porque este segundo arco lo ocluye. Por ejemplo, en el tórax está la cavidad pleural, pericárdica, en el abdomen cavidad peritoneal, pero en el cuello no. Es porque crece tanto el segundo arco que ocluye el celoma embrionario. Por eso a nivel de cuello no hay cavidades, ¿sí? Por este crecimiento. Y de hecho, mientras está creciendo, vean, está cerrando las hendiduras. Solo va a quedar la primera. Sigue creciendo el segundo arco y ocluye. Entonces, cierra el celoma, cierra las hendiduras, queda el seno cervical en la séptima semana y luego este desaparece o de lo contrario hay patologías. Vean que solo persistirá el primero, primera hendidura, porque contribuye al oído externo. Y retomamos este esquema que les comentaba, que es de Carson.
tiene un pequeño detalle nada más que vamos a aclarar. Entonces observen, nos pone los arcos, ¿no? Aquí en medio. Arco uno, 2, 3 y 4, que bueno, incluimos aquí el arco 6, ¿no? Tenemos acá afuera las hendiduras, primera hendidura, segunda, tercera y cuarta, y acá adentro tenemos bolsas, primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces observen el primer arco, es el arco mandibular. Vean, arteria maxilar, ¿no? Que es el primer arco aórtico. Nervio trigémino, 5-2-5-3, los músculos que ya explicamos, ¿no? Tenemos los cuatro de la masticación, tensor del tímpano, miloioideo, del velo del paladar y anterior del digástrico. Ya explicamos lo esquelético, martillo y yunque, y los ligamentos, eso como tal es del cartílago de Meckel, el anillo timpánico y los huesos asociados, como maxilar, mandíbula, cigomático, esos ya no son derivados del cartílago. Luego vamos al segundo arco, el yoideo. Aquí nada más les comentaba, tiene un error, un detalle, no es la arteria tiroidea, ¿sí? Esta es la arteria yoidea, no es lo mismo. Y la arteria yoidea da la arteria estapedia o estapedial. Entonces, más para que tengan cuidado con ese pequeño detalle del esquema. Que, pues les decía, la estapedia contribuye a las orbitarias, supra, infraorbitaria y meningia media. Nervio facial, están los músculos, los de la expresión facial, el estiloioideo, el del estapedio y el posterior del digástrico. Huesos, pues decíamos, estribo, estiloides, un ligamento y porción superior del yoides. Observen aquí, pues que nos pone estas prominencias. Recordamos que del oído, para formar el pabellón auricular, se formaban los mamelones o nódulos, tres del primer arco, tres del segundo. Y vemos que la primera hendidura, pues contribuye al meato conducto auditivo externo. Acá vemos, pues justo la primera bolsa va a contribuir a la tuba auditiva, la caja timpánica y la porción interna del tímpano. Tercer arco, aquí ya tenemos la arteria carótida interna y común, ¿no? Que es lo que explicábamos, el glosofaringio, un solo músculo y la porción superior del yoides. Vemos que ya todas las hendiduras, segunda, tercera y cuarta, se van a ocluir en la séptima semana por el seno cervical. La segunda bolsa contribuye a la fosa y el epitelio de la amígdala palatina. Arco 4, decíamos del lado derecho una parte de la subclavia, del lado derecho una parte del callado aórtico. Nervio es el 10, laringio superior y recurrente para arcos 4 y 6. Músculo de la faringe y laringe y cartílagos laringios, ¿no? Tercera bolsa, decíamos, dorsal para tiroides inferior, ventral timo. Cuarta bolsa, dorsal para tiroides superior, ventral, postbranquial o último faringio, ¿no? Entonces ya en este esquemita, nada más aclarando lo de la arteria tiroidea, tendríamos los derivados de todo el sistema. Ahora, vamos a detallar justo las glándulas de cabeza y cuello, la mayoría ya las estábamos explicando ahorita con su origen embrionario, pero vamos a aclarar la parte pues ya más funcional, ¿no? Cómo se lleva a cabo todo el desarrollo. Entonces, vamos a comenzar con la hipófisis. ¿Por qué la hipófisis? Esto se mencionó en sistema nervioso, pero lo vamos a retomar, porque un componente importante de la hipófisis, la mayor parte funcional, viene de la cabeza, de la parte externa, de hecho viene de la cavidad oral. Entonces es una glándula que viene de cabeza y cuello, es la que vamos a estudiar, ¿no? Nuevamente. Retomamos este tema, ¿no? La placoda adenohipofisaria que explicábamos ahorita en el tema de placodas. Ese engrosamiento va a originar la bolsa de Rathke. Acuérdense que la hipófisis tiene lóbulo posterior o neurohipófisis, lóbulo anterior o adenohipófisis. Me interesa la adeno. Entonces ven esta imagen o este esquema de Carson. Ahí está la boca, el estomodeo, ¿no? Y vean que en la región donde estará el paladar, todavía no se forma, está la bolsa de Rathke. Nos acercamos, vean, bolsa de Rathke. Algunos la describen como una evaginación, porque pues, realmente la parte interna era la boca, ¿no? Y se sale de ahí, ¿no? Una evaginación. Pero bueno, crece la bolsa de Rathke y se dirige hacia el infundíbulo, que es el tubo neural, ¿no? Ahí está. Y se va a adherir. Ven que tiene un tallo que debe desaparecer si no hay patologías. Ya que desaparece, pues se va formando la silla turca, ¿no? Y se va cerrando con el esfenoides, ahí se va cerrando el compartimento entre la boca, la faringe, y el sistema nervioso. Entonces ya vemos que el lóbulo anterior de la hipófisis tiene un componente ectodérmico superficial, mientras que el lóbulo posterior ectodérmico neural, ¿no? Neuroectodermo. Ahora vamos a explicarlo aquí un poquito más a detalle. El prosencéfalo secundario, decíamos antes en embriología diencéfalo, ¿no? Pero ahora sabemos que realmente es el prosencéfalo secundario. Aquí está el hipotálamo y tiene un crecimiento que se llama proceso infundibular. ¿Sí? Ese proceso infundibular originará la neurohipófisis o lóbulo posterior. Ahora observen, el prosencéfalo secundario, antes diencéfalo decíamos,
produce BMP4 y FGF8. Este va a estimular al ectodermo. Acuérdense que este sería en el estomodeo, ¿no? El ectodermo de la boca. Y se va a engrosar formando una placoda, ¿no? La placoda adenohipofisaria. Luego, esa placoda se hunde, forma una bolsa, que le vamos a llamar bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke expresa estas sustancias, PITS1, GES-X1 y LHX. La más importante de forma inicial es PITS1, aunque las otras son relevantes para el funcionamiento. Luego va a ser como quimioatraído, ¿no? Entonces la bolsa de Rathke se va a dirigir hacia la neurohipófisis y bien, va a tener un tallo que lo conecta a la boca, al ectodermo. Ese tallo va a empezar a desaparecer hacia la sexta y ya en la séptima semana desaparece. De lo contrario, va a haber patologías, comunicaciones de estructuras de la boca con la hipófisis. Después, este mesénquima que rodeaba se condensa y va a formar al esfenoides, ¿no? La silla turca, lo que explicábamos con los cartílagos en base de cráneo. ¿Sí? Entonces se tiene que cerrar, separando ya finalmente a la hipófisis o pituitaria de la boca. Y con esto ya tendríamos pues los derivados, ¿no? Recordamos que se le estudia la hipófisis. El lóbulo posterior como tal pues tiene la porción nerviosa, ¿sí? El proceso infundibular pues le vamos a decir infundíbulo, ¿no? Entonces ya tenemos el lóbulo posterior, está conectado con el tubo neural, ¿no? Con el sistema nervioso central, con la eminencia media que es del hipotálamo, si se acuerdan. Entonces aquí va a estar el hipotálamo y el lóbulo posterior infundíbulo y porción nerviosa. Origen neuroectodermo, pues tiene neuronas. En cambio, el lóbulo anterior de la hipófisis, que venía del ectodermo del estomodeo, bolsa de Rathke, tiene una porción distal, una porción intermedia, que es donde se fusiona o se pega la porción nerviosa, y una porción tuberal que envuelve. Sí, por eso en histología le estudiamos esos tres componentes, derivados del ectodermo de superficie. Y eso también nos explica en histología y en fisiología, porque el lóbulo posterior no almacena, no produce sustancias, perdón, solo almacena oxitocina y vasopresina, porque el infundíbulo se las manda directamente por las neuronas, no requiere producir. En cambio, el lóbulo anterior pues, no está conectado con el infundíbulo, con el hipotálamo. Él produce, por eso el lóbulo anterior tiene sus propias células que producen sustancias. ¿Y cómo se comunica entonces el hipotálamo con la hipófisis? Por vasos sanguíneos, ¿no? El sistema porta. Si vemos esta imagen es de Ross de histología, y observamos justo las partes, ¿no? Aquí está el lóbulo anterior, porción distal, porción intermedia y la que enrolla, ¿no? La porción tuberal. Eso viene de la bolsa de Rathke. Mientras que el lóbulo posterior tiene una porción nerviosa y el infundíbulo, ¿no? Que se conectan, vean, perdón, con la eminencia del hipotálamo y por eso las neuronas le mandan directamente sustancias. Estas son cortes de embriones que pone Arteaga. Entonces vemos aquí las vesículas cerebrales. Y vemos a nivel de lo que pues, coloquialmente decimos diencéfalo, aunque Carson ya dice prosencéfalo secundario. Y vean, aquí estaría pues, la región de la boca, ahí está la lengua. Vean cómo se formó la bolsa de Rathke. Le damos aumento. Acá abajo está la lengua. Vean, ahí va el tallo desprendiéndose. Todavía no hay silla turca. Ahí está la adenohipófisis. Y del infundíbulo muy pequeña, vean la neurohipófisis. Se van a unir. Pues comentábamos, pueden haber patologías donde la bolsa de Rathke no desaparezca. Si persiste células que son entre comillas normales, o sea, no tienen alteraciones, decimos que es una hipófisis faríngea. O sea, la persistencia de la bolsa de Rathke le decimos hipófisis faríngea. Puede ser asintomática o puede generar síntomas de compresión. Pero si ese tejido, esa bolsa de Rathke se vuelve neoplásica, un tumor, le decimos cráneo-faringioma. Entonces, a la persistencia de la bolsa de Rathke, donde no hay alteración en las células, le decimos hipófisis faríngea. Si la bolsa de Rathke se vuelve neoplásica, tumoral, le decimos cráneo-faringioma, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, pues justo donde está el cráneo-faringioma y puede generar diferentes niveles de compresión en la hipófisis y en el quiasma óptico. Y el cráneo-faringioma es un tumor de tipo epitelial. Uno, si lo ve por la parte anatómica o histológica, no le encontraría sentido porque en el sistema nervioso hay un tumor epitelial, pero por la embriología se entiende, porque pues viene de una estructura epitelial, no viene del ectodermo. Vamos ahora, ya que mencionamos la primera glándula, vamos con glándulas ahora salivales. De aquí pues vamos a estudiar las mayores, nada más recordando, las glándulas mayores son la parótida, ¿sí? La submandibular y la sublingual.
Hay menores distribuidas en toda la cavidad oral, pequeñas, ¿no? Brotes pequeños, bucales, linguales, labiales, palatinos. Nos vamos a enfocar en estas tres primeras. Entonces, las tres tienen el mismo mecanismo. Ahora se sabe pues, que se forman del ectodermo, ¿no? Estas glándulas salivales. Y se originan en un periodo de 6 a 8 semanas. La mayoría va a ser en las 6 semanas de gestación. En la boca se va a engrosar, ¿no? El ectodermo. Y acá abajo tenemos el mesénquima de la cresta neural, ¿no? Que decíamos en cara. El ectodermo produce FGF10 y estimula el mesénquima. Este a su vez le manda FGF10, ¿no? Es una retroalimentación. Cuando el mesénquima empieza a estimular al ectodermo, este se va a empezar a invaginar y va a formar un conducto primario de la glándula. ¿De acuerdo? Entonces la cresta neural le manda FGF10 y se invagina formando un conducto primario. Ese conducto primario, ya que se formó, produce WNT y va a estimular a los ganglios parasimpáticos, a los nervios parasimpáticos en la nivel de la boca, ¿sí? Para que estos empiecen a producir péptido intestinal vasoactivo. Entonces repetimos, el ectodermo de la boca con FGF10 estimuló a la cresta neural, al mesénquima. Este con FGF10 volvió a estimular al ectodermo y este ahora sí forma un conducto primario. El conducto primario produce WNT y estimula al sistema nervioso, a los ganglios parasimpáticos que son de la cresta neural. Y estos, en respuesta a WNT, producen péptido intestinal vasoactivo. Este péptido, el BIP, actúa sobre el conducto, lo hace más grande y le da una luz. Ya lo canaliza. Ahora este conducto va a empezar a sintetizar una membrana basal que lo va a empezar a delimitar. Luego, en, en ciertas regiones se va a empezar a ramificar. Este proceso es muy parecido a lo que hace el pulmón, las ramas de los bronquios, ¿no? Entonces, ya tenemos el conducto primario con luz y su membrana basal. Va a empezar a formar hendiduras donde se ramifique, como postes, ¿no? Para dividirse. Y esas hendiduras tienen fibronectina y colágena 4. Van a estabilizar ahí. Se van a empezar a ramificar los conductos, ¿sí? Cada vez que se vuelva a ramificar, vuelve a producirse en medio fibronectina y colágena, se vuelve a ramificar y así sucesivamente. Y va a empezar a formar los acinos, ¿no? La parte productora de la glándula. Mientras está ramificando, los nervios parasimpáticos producen ahora acetilcolina. La acetilcolina va a mantener a las células madre para que siga dividiéndose y se vaya haciendo cada vez más grande la glándula, ¿no? Y se empiece a hacer profunda. Entonces, vean, la glándula parótida que se formó a nivel del molar superior, pues crece y se va hacia atrás, ¿no? Y se va ramificando y se va hacia la profundidad. De igual manera lo hacen la submandibular y la sublingual. Sobre las fechas, la parótida comienza en la sexta semana, igual la submandibular, como decíamos. La sublingual ya es un poco más tardada, hacia la octava. La parótida comienza pues, en el ángulo de la boca, entre los procesos maxilar y mandibular, pero luego se desplaza, ¿no? Hacia la región que conocemos en la parte temporal y comienza a secretar saliva hacia las 18 semanas de gestación. La submandibular está en el piso de la boca, cercana al miloioideo, vean, igual se ramifica con el mismo proceso y a las 16 semanas, un poco antes, comienza a secretar. La sublingual, pues ahí va a quedar, va a tardar unas 2 semanas en la octava y se va a formar cerca de la submandibular. Seguimos bajando en el desarrollo, ahora vamos con una glándula endocrina, ¿no? Que produce hormonas, la glándula tiroides. Recordemos nada más la anatomía básica. Está en la región anterior del cuello, nivel cervical, en relación con los anillos traqueales, vean, inferior al cartílago tiroides, sobre el cricoides, ahí está la glándula. Tiene dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, en medio tiene un istmo. En ocasiones tiene un lóbulo piramidal, ¿no? Que vamos a ir explicando. En su región posterior, ahorita lo retomamos, tiene las glándulas paratiroides. Ahora, la tiroides tiene dos tipos de células. Células foliculares y células parafoliculares o células C. Entonces, no confundir. Las parafoliculares no son de la paratiroides, son de la tiroides. Las foliculares producen hormonas tiroideas, T3 también llamada triiodotironina y T4 tiroxina. Las células parafoliculares producen calcitonina que baja el calcio en sangre. Las paratiroides, que son dos superiores, dos inferiores que están atrás, ¿sí? Tienen células principales que producen hormona paratiroidea o paratormona. Entonces no confundirla con las parafoliculares. Después en la PTH.
Esta lo que hace es que eleva el calcio, o sea, hace una acción antagónica a la calcitonina. Vamos a ver cómo se forma. Vamos con la tiroides. Imagen de Netter, donde observamos vista ventral, vemos de frente al embrión y vemos cómo en el piso de la faringe ventral, se forma la tiroides, ¿no? El crecimiento. Vamos a esta imagen. Es una vista dorsal, ahí está el piso de la faringe. Va a comenzar en el día 22 aproximadamente. Y vean el nivel entre la primera bolsa y la segunda bolsa. Es a nivel de piso de la faringe, endodermo, entre bolsas uno y 2 comienza el crecimiento de la tiroides. Entonces, explicamos, pues la tiroides tiene folículos y a nivel celular con sus células foliculares y células parafoliculares. Las células foliculares que producen la hormona tiroidea son las que estamos explicando que vienen del endodermo. Pero las otras células parafoliculares vienen de la cresta neural. Y aquí vamos a regresar un poco. Decíamos que en la cuarta bolsa, autores decían que en la quinta, ¿no? Se forma el cuerpo último branquial, postfaringio, y ese llegaba a la tiroides. Este no forma derivados como tal, solo sirve para que la cresta neural lo empiece a colonizar. Entonces el cuerpo último faringio de la cuarta bolsa llega y luego las células de la cresta neural circunfaringea lo invaden y forman las células parafoliculares. Este tema, de hecho, lo explicamos en cresta neural y hablábamos de una patología como era el síndrome de George, donde no se formaba bien las células parafoliculares, ¿no? Entonces vamos a ver las etapas. En el día 22, cuarta semana, ¿sí? En el piso de la faringe, entre bolsas uno y 2 comienza el esbozo o la placoda tiroidea. Entre comillas, placoda, porque pues no es ectodermo, no es endodermo, de hecho. Es el esbozo de la tiroides. Va a engrosarse y le vamos a decir yema tiroidea. Esa yema tiroidea va a empezar a desprenderse y va a formar unos componentes, unos lóbulos, le decimos lobulación. Y esos lóbulos pues van a ser dos laterales, dos primordios laterales, es a lo que le vamos a llamar lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y un primordio central que le llamaremos istmo. Y ahora observen, va a conectarse con su origen, de donde salió, por una estructura que se llama conducto tirogloso, o sea, de la tiroides a la lengua, porque por ahí se forma la lengua. Aquí está, entonces conducto tirogloso. Después va a empezar a alargarse y ven, desciende hacia donde va a estar en el cuello. Esa migración va entre los días 28 y 48, ¿sí? O sea, entre la cuarta, quinta semana hasta la séptima. Llega al cuello donde explicábamos, abajo del cartílago tiroides, sobre el cricoides, en la semana 7. Hay autores que ponen hasta la novena, pero Carson menciona que ya en la séptima llega a su posición definitiva. ¿Qué tiene que hacer ahora ese conducto tirogloso? Desaparecer. Vean que comienza a desaparecer mientras migra. O sea, mientras va descendiendo, empiezan a desaparecer fragmentos desde la quinta, ya para que en la séptima desaparezca totalmente. Y el remanente, pues va a ser el agujero ciego, que en la lengua lo estudiamos y ahorita lo vamos a ver. De ahí venía la tiroides. Los cuerpos ultimofaringios que decíamos de la cuarta bolsa van a llegar y la cresta neural los va a invadir. La cresta neural formará las células parafoliculares. Aquí vemos del Ackman, ¿no? Justo del quedará el agujero ciego, desciende el conducto tirogloso, vean, pasa frente al dioides, cartílago tiroides y llega a la posición definitiva. Y tiene que desaparecer este conducto o va a generar patologías. Ahora, en muchas personas, vean, en la mitad de la población, la parte distal no desaparece totalmente, que aquí vemos. A eso le llamamos lóbulo piramidal. Es importante, es asintomático, pero es importante por su importancia quirúrgica. O sea, cuando haya que operar, es necesario conocer la estructura de la tiroides, la variante anatómica para evitar lesiones. Entonces, el lóbulo piramidal es el remanente, diríamos, fisiológico del conducto tirogloso. Si queda un pedazo que no afecta al paciente. Y aquí vemos ya nuevamente la imagen de Netter, como la tiroides tenía pues, las prominencias laterales que forman los lóbulos en medio del istmo para alcanzar su posición definitiva. Aquí ya desapareció el conducto tirogloso y quedó únicamente el agujero ciego. Ven que en esta imagen, por ejemplo, no hay lóbulo piramidal. Sobre la parte funcional. Muy interesante que la tiroides, sus células, las que van a producir T3, T4, se empiezan a diferenciar al mismo tiempo que las de la hipófisis, las que van a producir TSH. O sea, de forma simultánea, se van estimulando. Para que la tiroides funcione, los principales genes, que hay múltiples, son estos de aquí.
NKX2.1, PAX8 y FOXE1. De hecho, se ha visto que si estos genes mutan, no se forma la tiroides o no funciona, una disgenesia tiroidea y una causa de hipotiroidismo congénito. Ya en la parte funcional, ven que en las semanas 10 a 11 empieza a producir el coloide, donde se está almacenando, ¿no?, la hormona tiroidea con el yodo. Esa hormona ya desde la semana 9 se estaba empezando a sintetizar, ¿sí? Pero hasta que ya esté con el coloide aumenta la concentración. Y bien, ya en la semana 10 es posible detectar trazas o niveles pequeños de T3 y T4 en la sangre del feto. Los niveles normales ya los alcanza casi cuando está a término, en la semana 35. Y hasta que nace, o sea, vean, hasta los 2 meses postnatales, el eje hipotálamo hipófisis tiroides ya es estable, ya maduro. Y eso es relevante porque alteraciones en la tiroides materna, o sea, durante el embarazo, pues van a afectar mucho al feto porque todavía no regula su eje, depende de la madre. Mientras que la calcitonina, células parafoliculares, ya desde las 15 semanas puede medirse esta hormona. Funciones de la tiroides, esta es relevante por la epidemiología, por las patologías que da. La tiroides en la etapa fetal es fundamental para la neurogénesis, lo que explicábamos en nervioso, ¿no?, de la diferenciación de los neuroblastos, para la gliogénesis y para la sinaptogénesis. No va a haber un crecimiento y unas conexiones adecuadas si la hormona tiroides está deficiente y puede ser una causa muy relevante de discapacidad intelectual. De hecho, la principal causa de discapacidad intelectual prevenible es congénita y que es prevenible es el hipotiroidismo congénito. Se puede tratar y detectar a tiempo. Los neuroblastos migran más lento, entonces vamos a tener alteraciones en la migración de neuroblastos e incluso la mielinización. Recordamos que esto va desde el periodo prenatal hasta los 2 años de vida. Se puede retardar por falta de hormona tiroidea. Los órganos de los sentidos son susceptibles. De hecho, para que se completen las 2 vueltas y media o 3/4 de la cóclea y del conducto coclear requieren de hormona tiroidea. Entonces, si no se completa, van a tener hipoacusia. También veíamos enojo, da la deshidratación definitiva de la córnea para que se vuelva transparente. Si no, el paciente no va a poder observar, no va a poder ver bien. Y en cuanto al hueso, es fundamental para la osificación endocondral. De lo contrario, se adquiere estatura baja, por ejemplo. Y en la osificación intramembranosa para el cierre de suturas. Por eso explicábamos en cráneo que cuando hay una fontanela anterior muy grande, debemos pensar, entre otras cosas, en hipotiroidismo congénito, porque se retrasó el cierre de las suturas. Y de la mano, pues mencionamos la paratiroides. Son cuatro normalmente. Y decíamos que las paratiroides inferiores vienen de la bolsa 3, las superiores de la bolsa 4, ¿no? Es que se invierte la posición. Los genes que requieren HOXA3 y los genes PAX, sobre todo 1, 3 y 9 para su formación. Esta mencionamos, produce la paratormona que aumenta el calcio y que es fundamental para el desarrollo del hueso. Las paratiroides comienzan en la quinta semana a formarse ya como tal y esa migración extraña donde se invierten pues es hasta la séptima semana. Y de aquí recordamos el parénquima, o sea, la parte funcional de la paratiroides es de endodermo, bolsas faringeas 3 y 4, y el estroma, el tejido de sostén, es de la cresta neural. Por eso decíamos en D. George, en cresta neural, si no migra, pues no se forman las paratiroides porque no tienen estroma, no tienen un sostén. Continuamos, vamos con otra glándula, ahora vamos con el timo. El timo sí tiene función endocrina, produce hormonas, timosinas, pero pues realmente es más un órgano linfoide. Se localiza en el mediastino anterior en niños, pero luego sube, ¿no? Se va degenerando y se convierte en grasa. Entonces en el adulto está en el mediastino superior. Ven aquí en relación con los grandes vasos. Ven que de igual manera está lobulado. Su función es capacitar, ¿no? Como entrenar o preparar a los linfocitos T, por eso es la T, de timo. Entonces, el sistema inmune pues va a ser fundamental que haya un timo. Es un órgano importante, es un órgano primario u órgano central. Decíamos que el timo es de la porción ventral de la tercera bolsa. La bolsa 4 da uno vestigial que no tiene función en humanos, ¿no? Entonces el timo desciende, pero vean, no es uno, son dos lóbulos de hecho. Aquí tenemos pues los dos lóbulos grandes del timo y vemos sus estructuras que recordamos de igual de histología, una cápsula con los tabiques o septos, una corteza y su médula, ¿no?, donde se van a capacitar. Entonces, el parénquima, la parte funcional, ¿sí?, donde está la corteza, la médula, tenemos las células epitelio reticulares,
viene del endodermo, tercera bolsa. El estroma, el que va a formar la cápsula y los tabiques, sí, para darle sostén y protección, pues viene de la cresta neural. Por eso también explicábamos en D. George, pues como no migra esta cresta neural, no se forma el timo bien, porque no tiene sostén. Y los protimocitos, o sea, los linfocitos que van a entrar aquí a capacitarse, son células de la sangre, por lo tanto, mesodermo lateral esplácnico. Ese timo o los lóbulos del timo migran durante la semana 6. Mientras migran, las células de la sangre, los futuros linfocitos T, los protimocitos ya empiezan a invadirlo en la semana 9. Llega el mediastino, primero el mediastino anterior, y ya tiene corteza y médula en la semana 12. Y empieza a funcionar mejor hasta la semana 14, cuando ya llegan las arterias tímicas y empiezan a formarse los corpúsculos de Hasal. Entonces aquí vemos el timo, ¿no? Cómo descendió, hizo todo el trayecto desde la tercera bolsa y se fusionaron ambos lóbulos para quedar a nivel de mediastino. Vamos, ya con todas las glándulas, ahora vamos a mencionar la formación de la lengua y de la laringe. Esto nos va a dar pie a más adelante desarrollar los temas de digestivo y respiratorio respectivamente. Entonces comenzamos con la lengua, que es de hecho lo más complejo. Aquí tenemos nuevamente el sistema de arcos faringios y vemos el piso de la faringe. Si vemos esto, entendemos mucho de la complicada o compleja, más bien inervación que tiene la lengua, que luego nos preguntan mucho en anatomía. Tiene varios nervios craneales asociados. Observen que en el piso de la faringe, y ya desde la semana 4, también comienza el desarrollo, igual que los arcos faringios. Dos engrosamientos. Protuberancias o engrosamientos laterales, son dos. Y uno aquí en medio, que es el tubérculo impar, o protuberancia media. Entonces, dos laterales y una media o tubérculo impar. Vean que esto es a nivel del arco 1. Hacia atrás se forma otro crecimiento que se llama cópula. Algunos libros le dicen yugo, o también lo pueden encontrar como eminencia hipobranquial o hipofaringe. ¿Sí? Entonces la cópula o hipobranquial, el tubérculo impar, estos están en la línea media, y acá en el arco 1 las protuberancias laterales. Esas son las estructuras más relevantes, sí, que vamos a revisar. Veremos que en unos meses se formará la protuberancia epiglótica, pero para fines prácticos estudiamos dos en la línea media, tubérculo impar y cópula, y a los lados las linguales laterales. Observen que entre el tubérculo impar y la cópula está el agujero ciego, donde se formó la tiroides y ya descendió. Vamos a entender los derivados. Aquí está una representación de la lengua. Vemos el cuerpo de la lengua con los dos tercios anteriores. Aquí vemos el surco terminal o surco en V, ¿sí? Donde están las papilas circunvaladas. Vemos el surco transverso de la lengua. ¿Mm? Vemos el tercio posterior o raíz de la lengua. Ven, aquí están el istmo de las fauces, ¿no? Con la fosa palatina que ya explicamos, segunda bolsa. Y aquí vemos la epiglotis, que va a dar pie a la entrada a la laringe. Entonces, observemos cómo se forma. Los engrosamientos laterales se unen en la línea media y de hecho cubren al tubérculo impar. Y estos van a formar el cuerpo de la lengua. Sí, van a formar los dos tercios anteriores. Y van a formar el surco medio transverso por Sonic Hedgehog. Sí, o sea, Sonic permite que se unan en la línea media. Luego, la cópula o eminencia hipobranquial o yugo, ¿sí? Formará la raíz de la lengua, que es el tercio posterior. Y justo va a formar el surco terminal o surco en V que conocemos. O sea, la unión de la cópula con los laterales forma ese surco terminal. Después, si ven ya en etapas tardías, del tercer mes comienza y ya el quinto mes se completa, la protuberancia epiglótica. Se forma más hacia atrás. Hasta el quinto mes es el último cartílago en formarse. Ya vamos a tener la epiglotis. De hecho, si nos vamos hacia atrás, entramos a la laringe. Ahora, si comprendemos esto, entendemos la inervación de la lengua. Acuérdense que en la lengua hay sensibilidad general, dolor, temperatura, tacto, presión y sensibilidad especial que se refiere al sabor. Entonces, si recordamos de anatomía, siempre dividimos a la lengua, ¿no? Dos tercios anteriores y tercio posterior. Por la embriología podemos explicarlo. Sensibilidad general, dolor, temperatura, presión, ¿no? En la lengua, dos tercios anteriores. Vean el esquema. Los dos tercios anteriores de la lengua se formaron a nivel del primer arco faringio, por lo tanto lo inerva el trigémino. De hecho, es el nervio lingual. Tercio posterior.
lo formó la cópula, eminencia hipobranquial-hipofaringe, que predomina a nivel de tercer arco. Por lo tanto, lo inerva el glosofaringio, el 9. Acuérdense, cada arco con su nervio. Ahora vamos con la sensibilidad especial, o sea, el sabor. Dos tercios anteriores. Vean que el segundo arco, pues ya no lo vemos, ¿no? Desaparece y se integra a la parte anterior. Y el segundo arco, ¿qué nervio tenía? Tenía el nervio facial. Entonces, el sabor de los dos tercios anteriores de la lengua es por el facial, el nervio cuerda del tímpano. Tercio posterior, aquí va a ser igual el glosofaringio. Y también tenemos receptores gustativos a nivel del epiglotis, hacia atrás. Vean que es a nivel del cuarto arco. Entonces, ¿quién va a ser por él? 10, principalmente el laringio superior, tanto sensibilidad general como especial. Por eso, en neuroanatomía, recordamos que el núcleo del tracto solitario, el que percibe el sabor, ¿qué nervios craneales llegan? Llega el 5, perdón, el 5 no, llega el 7, llega el 9 y llega el 10, ¿no? Al núcleo del tracto solitario, porque perciben el sabor. Ahora vean esa animación y vemos la formación de la lengua. Ven el primer arco donde están las linguales laterales, cubren a la cópula, perdón, cubren al tubérculo impar y forman los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Sí? Observen cómo el segundo arco prácticamente desaparece para la lengua, ¿no? Se integra, va a dar el sabor. Vean, tercer arco donde está la cópula, predomina a nivel del tercer arco y va a formar la raíz de la lengua. Y vemos cómo en el cuarto se desplaza la protuberancia epiglótica. Y aquí está la entrada a la laringe. Vemos esta imagen, fotomicrografía electrónica de barrido de Carson. Se quitó la parte superior de la cabeza y vemos el piso, ¿no? De la faringe. Entonces vamos a distinguir. Con el 2, pues podemos ver las protuberancias iguales laterales. Con el uno, la medial, que si se acuerdan el otro nombre, ¿cuál era? Protuberancia lingual medial o tubérculo impar, ¿no? Que es este de aquí. Luego, ¿y en qué arco está? Aquí no tiene número, pero ¿qué arco estaría? Sería a nivel del primer arco faríngeo. Luego, segundo arco. Este va a desaparecer para la lengua, se va a integrar, ¿no? El 4 que señala esa protuberancia de ahí, está en la línea media y hacia atrás. Tiene varios nombres. Es la cópula. ¿En qué arco predomina? Arco 3. ¿Qué otros nombres tenía? Yugo, eminencia hipofaringia o hipobranquial. Y así el arco 4 se formará más adelante la protuberancia epiglótica, ¿no? Aquí estaría la entrada, aquí estarían las protuberancias aritenoideas. Los músculos de la lengua, recordamos que tiene musculatura extrínseca e intrínseca, 8 músculos, vienen de los miotomos occipitales, 7 de ellos, ¿no? Y los miotomos segundo a quinto. Estos migran, acá están, de atrás hacia adelante migran, ¿sí? Y requieren de PAX3 como el músculo de las extremidades y van a ser inervados por el hipogloso. Acuérdense cuál no, el palatogloso, porque se está inervado por el 10, ¿sí? El tejido conectivo de los músculos de la lengua es de la cresta neural, los va a organizar. Si hay alteración en la cresta neural, los músculos se desorganizan y hay alteraciones en la forma de la lengua. Y aquí podemos ver, justo vean los somitas, que la parte del miotomo, en algunos libros, también Carson lo menciona como posóticos, porque están después de la vesícula óptica. Son los inervados por el hipogloso y van a migrar hasta la lengua, ¿sí? Excepto el palatogloso, que es por el 10. Sobre las papilas, pues recordamos que hay cuatro: fungiformes, foliadas, filiformes, circunvaladas. Las filiformes no son gustativas, son mecánicas. Comienzan entre semana 7 y 8, sobre todo la séptima semana, y van a empezar a poblar la región dorsal de la lengua y un poco de la epiglotis. Aquí vemos un corte, es un feto de 12 semanas, un corte sagital, y vean aquí la región de la lengua que le da aumento. Ya están formados los músculos intrínsecos aquí arriba, y acá los músculos extrínsecos de la lengua. Si ven el foramen ciego, ahí ya se formó la tiroides, ya descendió, es el remanente. ¿De acuerdo? Esta lengua pues se tiene que separar del piso de la boca. Entonces de la parte más cefálica empieza a hacer apoptosis hacia atrás y lo que va a quedar es el frenillo sublingual. Si no hace una apoptosis adecuada en la semana 8, pues vamos a tener un frenillo corto o anquiloglosia. Y bueno, pues quería mencionar un poco de la laringe. La vamos solo a poner introducción, pues el sistema respiratorio es otro tema. Pero vean, posterior a la cópula recordamos que se forma esa prominencia, ¿no?
epiglótica, y aquí entra la entrada a la laringe, están las protuberancias del aritenoides. Se va a empezar a formar ese orificio y si entramos por ese orificio, ¿no? Vamos a estudiar tres regiones. Vean esta imagen sagital. La región de la laringe tiene pues, la región supraglótica, que es la entrada que estamos explicando, la región glótica, donde van a estar las cuerdas vocales, y una región subglótica, donde ya nos va a permitir ingresar a la tráquea. Entonces, la región supraglótica ya se formó por estos orificios. La región media, que es la glotis, va a formar entre las semanas 6 y 12 los pliegues. Vean esta imagen. Los pliegues superiores son los ventriculares o vestibulares, contribuyen más a la resonancia de la voz. Y los pliegues inferiores son los vocales, los que van a producir la fonación. En medio se va a hacer apoptosis, se van a formar los vestíbulos o ventrículos. Y ya finalmente pues sigue creciendo, ¿no? Apoptosis, se va haciendo el orificio. Llegamos a la hipoglotis, la región o subglotis, región caudal, que se va a conectar en su momento con el esófago y la tráquea, ¿no? Que vamos a ver en sistema respiratorio. Y finalmente, para concluir con el tema, vamos a hablar de las patologías de todo este sistema de arcos faringios y también de las glándulas. Entonces, pues, sobre todo patologías que conecten hendiduras y bolsas. Esto nos recuerda mucho a las alteraciones, o más bien a las estructuras de los peces, ¿no? Donde tenían branquias. Entonces vamos a tener alteraciones branquiales que son laterales. Entonces, tenemos quiste, seno y fístula. Recordemos los conceptos, ¿no? Un quiste es una cavidad revestida de epitelio en cualquier parte del cuerpo. Un seno es un espacio. Una fístula es un conducto anormal. También se menciona en oído. Aquí les vamos a dar pues el nombre de branquial o lateral. Aquí falla la hendidura, o sea, persiste. Acuérdense que solo debía quedar la primera hendidura. Entonces persiste en la segunda, tercera, cuarta o persiste en las bolsas faringias haciendo conexiones anómalas. Entonces el quiste es una, pues como una bolita, ¿no? Que va a estar oculta y puede ser asintomática o puede generar síntomas de compresión o infectarse. Le vamos a decir quiste branquial o lateral, seno branquial o lateral si es un espacio, fístula branquial o lateral si es un conducto. Lo más peligroso es una fístula porque va a conectar el medio ambiente, la parte de afuera de la hendidura, con la faringe, ¿no? La parte interna. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a distinguir? Tomamos de referencia el esternocleidomastoideo y debe ser en su borde anterior. Entonces va a ser en la parte lateral del cuello y anterior al esternocleidomastoideo. En estas imágenes, este paciente tiene un quiste branquial o quiste lateral. Si está de un lado. Acá puede ser un seno o puede ser una fístula. Hay que hacer un estudio de imagen para corroborarlo, porque puede requerir un manejo quirúrgico por las constantes infecciones que pueda tener. No confundir las alteraciones branquiales o laterales con las del conducto tirogloso. Acuérdense que la tiroides viene aquí donde está la raíz de la lengua y desciende, ¿no? El conducto tirogloso decíamos que cuando persiste de forma pues fisiológica es el lóbulo piramidal. Puede quedar remanentes, vean, en todo el camino. Por ejemplo, en la parte superior o inferior al yoides, anterior al cartílago, sí pueden quedar ahí remanentes. Entonces, la persistencia del conducto tirogloso ya patológica puede generar lo mismo, una fístula tiroglosa que se conecte, ¿no? Al exterior con el ectodermo, un quiste tirogloso o un seno tirogloso. ¿Cómo lo diferenciamos de los branquiales? Porque ese está en la línea media. Si se dan cuenta, este paciente es el mismo, de hecho, mala fortuna, tuvo una alteración branquial o lateral y además tiene una del conducto tirogloso, porque está en la línea media, en un quiste tirogloso. Este paciente, una fístula tiroglosa, conecta con el medio ambiente, requiere un manejo quirúrgico. Y como explicábamos, las glándulas ectópicas, justo por el recorrido se pueden perder. El timo, ¿sí? Las paratiroides y la misma tiroides. Entonces vemos en esta imagen de Carson localizaciones ectópicas de la tiroides, ¿no? Por el conducto que ya decíamos, de las paratiroides que no desciendan, no llegan al sitio, o el mismo timo dejar restos. Y eso puede degenerar en tumores o importancia quirúrgica. Vemos esta representación, nos muestra todas las patologías de la migración. Entonces, ven, el conducto tirogloso puede estar a nivel pues ya sublingual, relacionado con el yoides, con el cartílago. ¿Sí? De igual manera, las paratiroides pueden no descender y quedar en zonas anómalas,
o el mismo timo, desde que no se fusiona hasta que queden restos. Alteraciones de la lengua. Tenemos el frenillo corto, coloquialmente así, ¿no? Que es la lengua anclada o anquiloglosia. Se observa en la imagen, es muy pequeño, no permite un desplazamiento adecuado de la lengua, sobre todo no permite alcanzar el paladar. Y hay varios niveles. Aquí suele ser porque no ocurre la apoptosis de forma adecuada, como lo explicábamos, ¿no? La apoptosis del piso de la boca. Suele ser asintomático cuando son grados leves o puede tener datos, sobre todo al inicio, problemas en la lactancia. Para la madre porque la lastima, ¿sí? También para el producto porque no gana peso, está desnutrido, no puede hacer una lactancia adecuada. Y ya pues en los siguientes años desarrollar alteraciones en el habla. Entonces vean diferentes grados. Vean, por ejemplo, el grado uno llega hasta adelante, ese frenillo sublingual. En el grado 2 llega un poco más hacia atrás. Grado 3 igual. Grado 4 también ya es más posterior, pero no permite que la lengua llegue al paladar. Entonces aquí tenemos ya imágenes reales de un frenillo tipo uno, ¿sí? Uno tipo 2 se desplaza más hacia atrás. Tipo 3. Y en el tipo 4 ni siquiera se ve, pero la lengua es tan corta que no puede llegar al paladar. Otras, bueno, manejo quirúrgico, otras alteraciones, si no se unen las protuberancias linguales laterales, vean, puede ocurrir una lengua bífida o hendida, con grados de severidad distintos. También la macroglosia. La macroglosia se suele asociar a síndromes, ¿sí? Como este de aquí, es uno raro, Beckwith-Whitman. En este síndrome hay una hipertrofia de la musculatura lingual, ¿sí? Que ocluye. Esta es una macroglosia real o verdadera. Acuérdense que hay una macroglosia relativa. No es que la lengua esté grande, es que la mandíbula es pequeña, como vimos, por ejemplo, en Pierre-Robin o síndrome Down. Y microglosia. Es una lengua muy pequeña, hipoplásica. Esto, vean, suele ir de la mano de alteraciones de la mandíbula, del primer arco faríngeo, ¿no? Observen cómo la mandíbula está hipoplásica, una micrognatia, y además hay una alteración en los dientes, ¿no? En la arcada inferior. Y con eso terminaríamos ya el tema completo de sistema faríngeo.